¿Alguna vez sentiste que nadie te ve, que tu esfuerzo no pesa nada y que hasta Dios parece haberse olvidado de tu nombre? Ese vacío duele más que el hambre, porque te susurra que naciste para estorbar. Miras alrededor y todos siguen, como si tu dolor fuera invisible, como si no mereciera respuesta. Si hoy estás cansado de esperar una mano, escucha. A veces el silencio no es abandono. Es el momento antes del rescate. Esta es la historia de Clara, una joven que el valle trató como sombra. La dejaron sola, la humillaron y le cerraron puertas hasta que su alma aprendió a caminar mirando al suelo. Pero justamente ahí, cuando ya no quedaba nadie a quien pedirle ayuda y el orgullo ya no servía de escudo, Dios empezó a levantarla con una respuesta tan simple que parece imposible. Quédate hasta el final y lo vas a ver. En un valle de caminos de tierra, techos bajos y viento frío, Clara movía un telar pequeño dentro de una choza de madera. Tejía desde el amanecer, con los dedos gastados, el estómago vacío y el pecho apretado. Nadie la visitaba, solo el sonido seco del hilo tensándose. Cada golpe del telar despertaba una herida antigua. La niña huérfana frente a una cruz recién clavada, oyendo murmullos que decían que nadie la quería. Cuando Clara era niña, su mundo cabía en una cama de paja y en la voz de su madre, Teresa, enferma pero luminosa. Tosía hasta quedarse sin aire y aún así le apretaba las manos y le enseñaba a orar bajito, como quien enciende una vela en la tormenta. Sonreía con los labios secos como si no tuviera miedo. Dios ve lo que nadie ve, le repetía. Y Clara, con la panza vacía, aprendía a creer aunque el valle fingiera no escuchar. Una madrugada el frío se metió por las rendijas y Teresa ya no despertó. No hubo médico, ni campanas, ni palabras bonitas. Solo un silencio pesado y la respiración de Clara temblando junto al cuerpo. La enterraron en una loma, con una cruz de 2 tablas y tierra húmeda pegada a los zapatos. Fueron pocos, sin abrazos. Clara dejó una hebra de hilo sobre la tumba, prometiendo seguir creyendo aunque le doliera el pecho. Después del entierro, la niña caminó casa por casa con los ojos rojos, pidiendo un lugar donde dormir. Algunas mujeres cerraron la puerta sin mirarla. Otros dijeron que una huérfana trae mala suerte, que es carga para cualquiera. No tenemos que darte, mentían, aunque olía a sopa detrás de la madera. Clara escuchaba su estómago rugir y sentía que el mundo la empujaba hacia la nada, sin nombre y sin amparo. Esa noche se acurrucó junto a la cruz recién puesta, abrazando sus rodillas para no morirse de miedo. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, y aún así, con la voz quebrada, repitió la oración que su madre le dejó. No entendía por qué Dios permitía tanta soledad, pero se aferró a esa frase como a un hilo que no se corta. Dios ve lo que nadie ve. Y bajo las estrellas heladas, Clara juró no soltarlo jamás. Los años pasaron y la niña aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Ya adolescente, aceptó trabajar en la casa de doña Úrsula, una mujer rica del valle, de mirada fría y voz que cortaba como piedra. Clara entró con la cabeza baja, agradecida por un plato, aunque fuera a cambio de obedecer sin preguntar. Se repitió que era temporal, que si aguantaba, algún día tendría respeto. Pensó que por fin tendría un lugar, pero ese techo también pesaba. De madrugada barría patios, cargaba agua, lavaba ropa ajena hasta que los dedos se le partían. Doña Úrsula contaba cada migaja y le decía, sin levantar la vista, que si se equivocaba, no cenaba. Clara trabajaba con el estómago apretado, oyendo risas desde la mesa grande mientras ella comía aparte en la cocina, con humo en los ojos y frío en los huesos. Y aún así, cada noche, escondida, susurraba la oración de su madre. Un día, por el cansancio, se le resbaló una bandeja y una taza fina se hizo pedazos contra el suelo. El sonido fue como un disparo en la casa. Doña Úrsula la agarró del brazo, la sacudió y la llamó inútil delante de los otros sirvientes, que bajaron la mirada por miedo. Le escupió que una huérfana solo trae desgracia. No hubo perdón ni explicación. La despidió ahí mismo, sin pagarle lo prometido, y le tiró una bolsa pequeña como limosna. Clara salió con la bolsa apretada contra el pecho, caminando por el camino de tierra.
con lágrimas que le quemaban la cara. Quería llegar a su choza y esconderse del mundo, aunque fuera con el estómago vacío. Pero unos jóvenes la vieron, se rieron, le arrebataron la comida y la tiraron al suelo, revolcándola en polvo. La gente pasó de largo. Clara quedó de rodillas, mirando las migajas, buscando una mirada que la defendiera, y solo encontró silencio. Clara se quedó quieta un momento, con las manos temblando sobre la tierra. Recogió lo poco que pudo, granos sucios pegados al polvo, y los guardó como si fueran tesoro. Le ardían las rodillas y el orgullo, pero lo que más dolía era la sensación de ser aire. Nadie la miró, nadie preguntó si estaba bien. Tragó saliva para no gritar. En el fondo, una pregunta vieja volvió a morderle el pecho. ¿Dios también pasa de largo? Mientras caminaba con los ojos hinchados, vio a un anciano sentado al borde del camino. Tenía la ropa gastada, un sombrero viejo y un bastón apoyado en las piernas. Respiraba lento, como si cada aire le costara. Al verla, levantó la mirada con una mansedumbre extraña y le dijo casi en susurro que llevaba horas sin comer. No pedía mucho, solo un bocado. Clara apretó la bolsa con lo poco que había salvado y sintió que su corazón se cerraba como puerta. Dentro de ella chocaron dos voces. La herida le gritaba: «No des nada, nadie te dio nada a ti». Pero la fe, esa voz aprendida junto a la cama de su madre, le recordó: «Dios ve lo que nadie ve y honra al que comparte desde la escasez». Clara miró las manos del anciano agrietadas y vacías y se vio a sí misma en cada rechazo. Le tembló la barbilla. Si daba, se quedaba sin cena. Si no daba, se quedaba sin alma. Clara respiró hondo, rompió un pedazo del pan sucio, lo limpió como pudo y se lo extendió con cuidado. El anciano lo recibió como si fuera un regalo grande, no una sobra. Ella, sin entender por qué, le dijo que su choza estaba cerca y que podía descansar ahí. Al ponerse de pie, el hombre la miró con una gratitud que le calentó el pecho por un segundo. Clara abrió su puerta de madera, sin saber que acababa de abrir también la puerta a su levantamiento. La choza era pequeña, de techo bajo y olor a hilo y leña vieja. Clara encendió una llama tímida y puso sobre la mesa lo único que tenía: un poco de arroz guardado, pan sencillo y agua caliente para engañar al hambre. No era banquete, era supervivencia. Aún así, sirvió primero al anciano como su madre le enseñó, con manos cuidadosas y mirada baja. El silencio se llenó con el sonido humilde de 2 cucharas y un corazón que latía con miedo. El anciano comía despacio, pero no con desesperación, sino con respeto. No miraba la pobreza con lástima, sino como quien ve algo sagrado escondido. Cuando Clara terminó, él le preguntó su nombre, y ella casi no supo responder, porque hacía años que nadie se lo decía con cariño. Clara contó lo justo: la madre, la tumba, las puertas cerradas, doña Úrsula, la humillación. Cada palabra salía como espina. Esperaba juicio, pero encontró paciencia. Entonces el anciano habló, y su voz parecía más fuerte que su cuerpo cansado. Le dijo que Dios no mide la vida por aplausos, sino por fidelidad, que hay lágrimas que caen en tierra y no se pierden porque el cielo las cuenta. Le dijo que quien da desde la escasez no queda vacío para siempre, aunque ahora parezca injusto. Clara escuchaba y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía completa, sin desprecio, sin prisa. Al terminar, Clara le preparó un rincón con una manta vieja y acomodó su bastón junto a la pared. Luego se quedó de pie, mirando sus manos vacías, como si acabara de entregar lo último de su mundo. El telar, quieto en la sombra, parecía mirarla también. Clara se acostó sin cena y aún así sintió una paz rara, como un suspiro que no venía de ella. Cerró los ojos pensando: si Dios me vio hoy, ¿por qué siento que esto recién empieza? Esa madrugada Clara no pudo dormir. Se sentó junto al telar, mirando el poco hilo que le quedaba, y sintió el impulso de hacer algo por ese anciano que no la miró como carga. Podía reparar su bastón, astillado en la punta,
o tejerle una pieza pequeña para cubrirse del frío. Sus dedos estaban cansados, pero su corazón estaba despierto. Aunque sea poco, se dijo, que sea con amor. Y empezó a trabajar en silencio, como si estuviera orando con las manos. El hilo se deslizaba entre sus dedos y cada tirón le arrancaba un recuerdo. La risa de los jóvenes, la taza rota, la tumba de su madre. Le caían lágrimas sobre la tela, pero no eran solo de dolor. También eran de algo que ella había olvidado: esperanza. El fuego se consumía despacio y el valle seguía oscuro, pero dentro de esa choza humilde, Clara sintió una presencia suave, como si no estuviera sola por primera vez en años. Cuando el primer rayo de sol entró por la rendija, Clara terminó. Era una pequeña banda tejida, sencilla pero hermosa, con un nudo firme y un diseño que parecía llevar paz. El anciano despertó, la vio en las manos de Clara y se quedó callado. Al recibirla, se le humedecieron los ojos. La sostuvo contra su pecho como si fuera un tesoro. Clara bajó la mirada, incómoda, y él solo dijo: «Esto vale más de lo que imaginas». Antes de irse, el anciano le pidió que lo acompañara a un tramo del camino. Clara dudó. Tenía trabajo, tenía hambre, tenía miedo de perder tiempo. Pero algo en su voz le hizo asentir. Salieron juntos, el aire de la mañana frío y limpio, y el bastón marcando pasos lentos sobre la tierra. Mientras avanzaban, Clara sintió que el valle se veía distinto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, y en el silencio, una certeza le rozó el alma. Hoy iba a escuchar una respuesta. El camino era estrecho, con pasto mojado y neblina baja. El anciano caminaba lento pero seguro, como si conociera cada piedra. De pronto, sin mirarla, dijo el nombre de Clara con una suavidad que la hizo estremecer. Luego mencionó palabras exactas que ella había dicho en secreto junto a la cruz de su madre, cuando era niña. Clara se detuvo en seco. Nadie estaba ahí aquella noche. Nadie, excepto Dios. El corazón le golpeó el pecho como tambor y el aire se le quedó corto. El anciano siguió hablando, y cada frase era una llave abriendo puertas cerradas. Describió cómo Clara oraba con las manos escondidas para que no se burlaran, cómo se mordía la lengua para no llorar frente a doña Úrsula, cómo partía el pan en dos aunque le temblaran las piernas de hambre. Clara sintió vergüenza y alivio al mismo tiempo, como si la vieran por dentro sin lastimarla. «¿Quién es usted?», alcanzó a preguntar con la voz rota. Entonces el anciano se detuvo y la miró de frente. Su cansancio parecía desvanecerse, no como magia exagerada, sino como cuando amanece y la oscuridad se retira sin pelea. La luz de la mañana le rodeó el rostro y su mirada se volvió profunda, limpia, imposible de olvidar. Clara sintió una presencia santa, sencilla y real. No hubo espectáculo, solo verdad. Ella entendió, sin necesidad de nombre, que estaba frente a un mensajero de Dios, enviado para recordar lo que el valle le había negado. Dios vio cada lágrima, dijo, y ninguna fue inútil. Te dejaron sí, pero nunca estuviste sola. Lo que diste hoy desde tu escasez habló más alto que todas las burlas. Él te levantará delante de quienes te despreciaron, no para humillarlos, sino para mostrarles que su amor no abandona. Clara cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, llorando como quien por fin respira. Cuando levantó la mirada, la neblina se movió, y la presencia ya no estaba. Clara volvió corriendo a su choza con el corazón encendido y las manos vacías. El hambre seguía ahí, y el valle seguía siendo el valle. Por momentos pensó que tal vez lo había imaginado por el cansancio, pero algo dentro de ella estaba distinto. Ya no caminaba doblada, caminaba sostenida. Al llegar empujó la puerta de madera y se detuvo, porque el aire olía a grano y a pan recién guardado, un olor que no pertenecía a su pobreza. Dentro, sobre la mesa y en un rincón limpio, había provisión suficiente para su realidad. Sacos pequeños de harina, arroz, frijoles y algunas frutas envueltas con cuidado. Junto al telar encontró hilos nuevos, colores que ella nunca podía comprar y agujas que brillaban como recién hechas. No era riqueza de palacio, era abundancia justa, como una mano invisible que conocía exactamente su necesidad.
Clara llevó ambas manos a la boca para no gritar y las lágrimas le cayeron sin vergüenza. Se arrodilló en el suelo de tierra y oró como no oraba desde niña, sin miedo a que alguien la escuchara. Dijo gracias una y otra vez y recordó la frase de su madre como si se la susurraran al oído. Dios ve lo que nadie ve. Clara entendió que ese regalo no era para quedarse quieta, sino para levantarse. Se secó el rostro, respiró hondo y tomó los hilos con una decisión nueva. Trabajaría con excelencia, no para probar algo al valle, sino para honrar a Dios. Esa misma tarde el telar volvió a sonar. El golpe del hilo ya no era lamento, era anuncio. La choza, antes silenciosa, se llenó de ritmo y propósito, como si cada movimiento tejiera también una vida nueva. Clara sintió paz en los hombros, una fuerza que no venía de la comida, sino de la certeza de ser vista. Afuera el valle seguía pasando, pero adentro algo había comenzado, y sin saberlo, el sonido de su telar pronto iba a llamar a quienes antes fingieron no verla. Pasaron meses, y el telar sonó todos los días, como un corazón que por fin encontró ritmo. Clara tejía desde antes del amanecer, con el frío mordiendo la casa, y aún así, sus manos iban firmes. Cada pieza salía con una belleza que el valle no sabía explicar. Firmeza, suavidad y colores que parecían guardar luz. Seguía siendo humilde, pero ya no era invisible. Su choza se volvió taller y el cansancio, propósito. Primero llegaron curiosos, asomándose por la ventana como si buscaran un truco escondido. Luego vinieron mujeres a pedir mantas, hombres a encargar fajas para el trabajo y niños que miraban los hilos como si fueran tesoro. Entre ellos aparecieron rostros que antes la ignoraron, incluso uno de los jóvenes que tiró su comida al suelo. Clara sintió el golpe del recuerdo, pero respiró, sirvió agua y eligió no devolver la herida. Un joven campesino llamado Elías empezó a ayudarla a traer leña y a cargar sacos sin pedir nada a cambio. No intentaba brillar ni hablar de más, solo respetaba su silencio y su esfuerzo. «Tu trabajo consuela», le dijo una tarde, al ver a una viuda romper en llanto, al recibir una manta hecha por Clara. Ahí ella entendió que no vendía solo telas, daba abrigo a almas rotas, como el que a ella le faltó tantos años. El día que doña Úrsula apareció, vestida de orgullo y perfume caro, el taller se quedó en un silencio tenso. Traía prisa fingida y una mirada que evitaba pedir perdón, como si comprar tela borrara el pasado. Clara apretó el hilo entre los dedos y sintió la vieja humillación subirle por la garganta. Pero levantó la vista, respiró profundo y sonrió con calma. El valle esperaba revancha, y Clara eligió una bendición. Años después, el taller de Clara ya no era solo una choza, era un lugar donde la gente entraba en silencio y salía respirando mejor. Había hilos colgados, luz tibia en la mesa y olor a pan compartido. Clara, más madura, seguía trabajando duro, pero ahora también escuchaba, aconsejaba con pocas palabras y oraba por quienes llegaban con vergüenza. Su vida se llenó de comunidad sin perder la sencillez. Un atardecer, Clara subió a la loma donde estaba la cruz de su madre. El viento era el mismo de su infancia y el cielo tenía ese naranja profundo que antes le daba miedo. Se sentó en la tierra, tocó la madera gastada y recordó a la niña que temblaba sola, pidiendo un lugar en el mundo. Hoy, en cambio, podía respirar sin culpa. Esa niña seguía dentro de ella, pero ya no lloraba perdida. Estaba de pie en una mujer sostenida, como una vela protegida del viento. Clara miró al cielo y con voz baja agradeció. «Cuando todos me dejaron, tú me viste». Recordó al anciano del camino y la paz que entró a su casa aquella noche. Entendió que Dios no la levantó para presumir, sino para servir. Su dolor se volvió refugio y su telar un puente. En el valle aún había gente dura, pero ya no podían quitarle su identidad. Ella siguió dando desde la fe, no porque le sobrara, sino porque aprendió que lo poco en manos de Dios se vuelve suficiente. Y si tú que escuchas te sientes como Clara se sintió aquella noche junto a la cruz, déjame decirte algo. El cielo no te perdió de vista. Puede que hoy te falte apoyo, palabras, fuerzas, pero Dios
Sigue contando tus lágrimas y tus pasos. No sueltes la fe por el silencio. A veces el rescate llega en forma de una decisión pequeña y valiente. Si esta historia te abrazó, acompáñame con un like, suscríbete y comparte. Tal vez alguien más necesita escucharla hoy.